Hola. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis, chicos? Espero que estéis todos bien, que vuestra familia también esté bien y que estéis llevando estos días, pues, lo mejor posible, ¿no? A ver, estoy preparándoos una serie de vídeos, ¿vale? Donde voy a intentar explicaros el siguiente tema de tecnología poco a poco y luego ya os daré unas pautas para que podáis hacer el trabajo con la tarea del Google Docs, ¿vale? A ver, me gustaría en estas clases teóricas que las hicierais, por favor, con el cuaderno delante y cogiendo apuntes exactamente igual que si estuviéramos en clase, ¿vale? Así que id a por el cuaderno, por favor, y a coger apuntes, ¿eh? No os olvidéis que el cuaderno, que esto me lo habéis estado descuidando últimamente algunos, tenéis que poner cada día la fecha en la que se cogen los apuntes, así como el número de página, ¿vale? Este tema pues lo vamos a intentar hacer entero, al menos la teoría, en estas 2 semanitas y vamos a aprender a utilizar un poco mejor la herramienta de Google Docs, ¿vale? La aplicación que nos ofrece Google, equivalente al Microsoft Word, para escribir. Entonces ya os daré yo las pautas, pero primero vamos a dar un poquito de teoría de estructuras, ¿vale? Entonces, título del tema, estructuras. Así, a modo de resumen, vamos a ver lo primero de todo, qué es eso de una estructura, ¿vale? Una estructura. ¿Qué cosas influyen en las estructuras? Las fuerzas, ¿vale? Que son las fuerzas fijas y las fuerzas variables. Vamos a ver las 3 propiedades más importantes de las estructuras. La estabilidad, que es que una estructura, que algo no se vuelque. La resistencia, que algo no se rompa. Y la rigidez, que es que la estructura no se deforme, ¿vale? Y luego, pues una pequeña clasificación, que tampoco es muy importante, pero que viene bien un poco para ver ejemplos y tipos de estructuras, que son, pues, cómo podemos clasificar o una manera de clasificar a las estructuras, ¿vale? Entonces, después de esta pequeñita presentación, espero que tengáis ya los apuntes, el cuaderno, el blog, bolígrafo, etcétera a mano y voy a empezar con la explicación, ¿vale? Bueno, pues lo primero de todo sería definir estructura. ¿Qué es una estructura? ¿Vale? Bueno, como definición general, y esto no es solo para construcción, cuando hablamos de una estructura estamos hablando, y leo, de la disposición y orden de las partes dentro de un todo, ¿vale? Y ahí veis 3 fotografías que nos sirven a modo de explicación de tipos diferentes de estructuras, ¿vale? Por ejemplo, la estructura de un árbol, cómo está soportado ese árbol, ¿vale? El tronco y las ramas del árbol formarían la estructura del árbol, ¿vale? Las partes son el tronco y las ramas y el todo es el árbol. El cuerpo humano es uno de los ejemplos clásicos de estructura, ¿vale? Estamos formados por distintas partes de un todo que seríamos nosotros mismos. Y por último, pues un ejemplo de la estructura en la que está colocada un aula, la forma en la que colocamos los pupitres respecto, por ejemplo, de la pizarra, pues sería la estructura de la clase, ¿vale? Cómo se organizan las partes respecto al todo. Vale, entonces, ¿en qué tipo de estructuras nos vamos a fijar nosotros? Pues vamos a fijarnos y vamos a estudiar estructuras que aguanten, que resistan
fuerzas físicas a las que van a estar sometidas, ¿vale? Por ejemplo, pues a la silla le doy una patada muy fuerte, pues a ver si soy capaz de tirar la silla, de romper la silla, o si me voy a acabar rompiendo el pie, ¿vale? Entonces la estructura sería la silla y la fuerza física sería la patada que le doy a la silla, ¿vale? Entonces, ¿para qué, para qué pueden servir las estructuras? Y vamos a hacer una serie de ejemplos de estructuras y para qué utilizamos las estructuras, en dónde podemos nosotros encontrar estructuras. Vais a ver que salen en muchísimos sitios, ¿vale? Entonces, un ejemplo o una función típica de las estructuras, pues aguantar pesos, aguantar pesos. Esa pobrecilla que ha recibido una patada, en realidad sirve para que nos podamos sentar y estemos cómodos haciendo alguna cosa, como por ejemplo coger apuntes, espero que estéis sentados y no lo estéis haciendo de pies, mientras escuchamos la lección de Raúl, ¿vale? En la foto que hay al lado de la silla podemos ver una foto de una obra de un edificio, ¿vale? Al lado del colegio ahora mismo están construyendo un centro de salud, ¿vale? Entonces, lo primero que hacen es el agujero donde van a meter el edificio y ahí, con los cimientos, levantar la estructura del edificio, que son esos pilares, esas vigas, que van a hacer que aguantemos, que aguante el techo del edificio, no se nos caiga encima, o los suelos de los pisos, etcétera, etcétera, ¿vale? En la portada del tema, en esta infografía, en este render, aquí también tenemos una estructura de un edificio, ¿vale? Esos son los pilares, todos esos palitos amarillos son unos puntales que sirven para que mientras el forjado, el suelo de ese piso que vemos que está gris, que acaban de vertir el hormigón, mientras no esté del todo hecho, pues ponemos esos puntales para que los soporten hasta que el tejado con las bovedillas, que son esas rosas que podéis ver cerámicas, esté del todo bien colocado y nos pueda aguantar bien, ¿vale? Solo con los pilares y el forjado. Pero bueno, es un ejemplo sin más. ¿Para qué más pueden servir las estructuras? Pues, por ejemplo, para resistir fuerzas externas, ¿vale? Y ahí tenéis la presa de un embalse, ¿vale? Tenemos un embalse, no me acuerdo exactamente de cuál es ese embalse, y la presa sirve para contener todo el agua que lleva el embalse y que no se caiga para abajo, ¿vale? Para poder regularla y para poder soportarla. Es una estructura espectacular, una obra de ingeniería increíble y que es, pues, realmente soporta una fuerza enorme, ¿vale? La cantidad de agua, el esfuerzo que está haciendo todo ese agua del embalse es muy, muy grande sobre la presa, ¿vale? ¿Para qué más nos pueden servir? Entonces, la estructura sería, pues, esa estructura de hormigón de la presa, ese pedazo de muro que estáis viendo que soporta el agua, ¿vale? ¿Qué otro tipo de estructura para qué otra cosa podríamos utilizar las estructuras? Pues, por ejemplo, para salvar obstáculos. Y ahí tenemos una foto de un túnel, ¿vale? Un túnel del metro, que lo que estamos haciendo es soportar el peso de la montaña en ese agujero, ¿vale? Y por otro lado tenéis una foto de un puente, ¿sabéis qué puente es ese? Bueno, es un puente de Valladolid, un puente precioso, es el puente colgante, ¿vale? Es el río Pisuerga y ahí está el puente colgante, es un puente hecho con una estructura triangulada metálica que lo que hace es salvar la anchura del puente para que podamos pasar por encima, ¿vale? Entonces, esa estructura del puente me sirve para salvar ese obstáculo. Otra función súper clásica de las estructuras es para almacenar materiales, ¿vale? Esto al final es muy parecido que la foto de la
estructura del edificio en obras, ¿vale? Podéis ver ahí la estantería y la estructura de la estantería me va a servir para soportar el peso de los libros, ¿vale? De los libros, de las cajas o de lo que queramos almacenar. Otro ejemplo de estructuras, pues para aguantar o mantener una forma, ¿vale? Un ejemplo muy bonito es la estructura de un paraguas, ¿vale? En el paraguas tiene una serie de elementos, una serie de partes que hacen que cuando esté abierto se aguanten con esos tirantes, con esos bastoncillos flexibles, se aguante la forma junto con la tela y nos podamos resguardar debajo, ¿vale? Entonces la estructura, en este caso la estructura del paraguas, lo que está haciendo es ayudando a que ese objeto mantenga su forma. También una estructura puede servir para proteger algo, ¿vale? Como elemento de protección. En este caso, la estructura, a lo que me estoy refiriendo con la foto, es a la estructura de la carcasa del móvil, ¿vale? No es el móvil, es la carcasa del móvil. Entonces, la carcasa del móvil está formada por una serie de elementos o por un único elemento continuo de plástico que tiene una forma y una estructura que sirve para proteger, ¿vale? Elemento de protección, las estructuras como elemento de protección. También tenemos estructuras que sirven para cerrar espacios, como podéis ver ahí, para cerrar espacios, para hacer edificios, para crear habitáculos, ¿vale? Y dos ejemplos que tenemos en nuestra ciudad de diferentes estructuras que cierran espacios son, a la izquierda, supongo que todos conoceréis, la cúpula del milenio, ¿vale? Y a la derecha tenemos la bóveda de la iglesia de San Benito, ¿vale? Que está en el centro de Valladolid. Son estructuras arquitectónicas, la de la bóveda es una estructura clásica y la estructura que también es una bóveda formada con elementos reticulares de la cúpula del milenio, la cúpula, pues es una estructura un poquito más moderna hecha con elementos mucho más ligeros, ¿vale? Más modernos. Y puntos suspensivos, ¿vale? Aquí podríamos seguir divagando o proponiendo ejemplos y funciones de las estructuras, ¿vale? Todo esto es una especie, una pequeñita introducción para que tengáis claro que cuando hablamos de estructuras no estamos hablando solamente de las estructuras que aguantan edificios, sino que en un montonazo de objetos cotidianos, de elementos que utilizamos, tanto grandes como pequeños, las estructuras están en todos ellos, ¿vale? Soportándoles, protegiéndoles, cobijándoles, etc. Vale, el segundo punto sería analizar las fuerzas, ¿vale? Las fuerzas. Eso de las fuerzas, si os acordáis que en el tema de los materiales hicimos especial hincapié en las propiedades mecánicas, en los esfuerzos, ¿vale? Pues las fuerzas están muy relacionadas con esos esfuerzos, ¿vale? Las fuerzas, ¿qué es una fuerza? ¿Vale? Una fuerza es esa patada que habíamos dado antes a la silla, era una fuerza, ¿no? Vale, leo tal cual. Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de deformarlo, ¿vale? O de modificarlo. Entonces, por ejemplo, la silla. Me siento encima de la silla. Pues mi peso es una fuerza, ¿vale? Entonces, según la tenga la silla, por ejemplo, en la que yo estoy, no sé si la oís, cada vez que me levanto y me siento, rechina un poquito porque estoy haciendo mucha fuerza y ese estado de reposo en el que está la silla lo estoy alterando, ¿vale? Lo estoy modificando, ¿vale? Entonces hay distintos tipos de fuerzas y vamos a centrarnos en las clásicas que intervienen
sobre, por ejemplo, sobre los edificios, ¿vale? Sobre una construcción. Entonces, vamos a distinguir dos tipos de fuerzas, ¿vale? Según la duración, fuerzas fijas o fuerzas variables. Según cuánto duren, ¿vale? Según su duración. Entonces, fuerzas fijas o permanentes. Pues si hablamos según su duración, ¿qué son las fuerzas fijas o permanentes? Aquellas que están siempre ahí, ¿vale? Si pensamos en el edificio, pensamos en nuestra casa, ¿qué elementos se nos ocurren que estén siempre ahí, que puedan estar afectando a la estructura, a lo que soporta el edificio? ¿Se os ocurre alguno? Pues, por ejemplo, se me ocurre a mí, por ejemplo, el peso, el propio peso del techo, ¿vale? Aquí veis el tejado pesa, ¿no? Pues la estructura, aquí vemos unas vigas y unas viguetas que están soportando el peso del tejado. El tejado va a estar siempre, esperemos que esté siempre. Entonces, esa es una fuerza permanente, una puerta fija. El peso de los tabiques, ¿vale? Los tabiques de las paredes también van a estar siempre ahí. De los muebles que tengamos colocados permanentemente en casa, los muebles o los sanitarios, ¿vale? La taza del váter, que por ejemplo pesa mucho, pues está siempre ahí, ¿vale? Esos son fuerzas fijas, fuerzas permanentes, fuerzas que están siempre de continuo en nuestro edificio y que nuestra estructura tiene que aguantar día y noche, en invierno, en primavera, en verano y en otoño, ¿vale? Todo el rato eso. Tenemos esas fuerzas permanentes. Por otro lado, hay unas fuerzas que aparecen solo a veces, ¿vale? Unas fuerzas variables. Por ejemplo, las que vienen dadas por las inclemencias del tiempo, ¿vale? Tenéis aquí un árbol que está aguantando un temporal, ¿vale? Un vendaval. Le está dando el aire súper fuerte y ahí le vemos al pobre árbol intentando no cascar, todo dobladito porque hay mucho aire, ¿vale? Esa es una fuerza variable porque seguramente en un rato o al día siguiente no va a haber ese aire, ¿vale? Esto pasa lo mismo en un edificio. El edificio, cuando construimos un edificio, tenemos que pensar que hay una serie de fuerzas variables o intermitentes que están a veces y a veces no, ¿vale? Por ejemplo, la nieve, ¿vale? Aquí en Valladolid no suele nevar, es decir, es una fuerza que no vamos a tener mucho en cuenta, pero hay en otros países donde nieva muchísimo en invierno y ese peso de la nieve hay que tenerlo en cuenta para que no se nos caiga encima el edificio con todo el tejado porque la nieve pesa demasiado y, oh cielos, no aguanta, ¿vale? Otro peso, otra fuerza permanente, ¿se os ocurre alguna más que puedan aguantar los edificios? Seguro que sí. ¿No? Pues, por ejemplo, la gente, ¿vale? Cuando hacemos la cena de Navidad y nos juntamos 35 en el salón de casa, pues el peso de 35 personas en el salón de casa es diferente a el peso de las 4 personas habituales que están en el salón, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que a lo mejor a veces hay más peso o menos peso en algunos puntos de la casa, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado claro lo que son las fuerzas fijas y las fuerzas variables que pueden alterar, que pueden afectarnos a nuestra estructura, ¿vale? Ahora, vamos a ver condiciones o propiedades de las estructuras, ¿vale? Esta sería la parte más importante del tema, ¿vale? Son las 3 propiedades, tenéis que tenerlas clarísimas, deberíais de entenderlas a la perfección y deberíais de saber de qué os estoy hablando cuando hablo de estabilidad, hablo de resistencia
y hablo de rigidez, ¿vale? Entonces, apuntároslo ahora directamente como un índice a este pequeño apartado, ¿vale? Condiciones o propiedades de las estructuras. Estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Pues que no se vuelque, ¿vale? Que no se vuelque. Estabilidad, que no se vuelque. La resistencia. ¿Qué es la resistencia? Que no se rompa, ¿vale? Que no se rompa. Y, por último, la rigidez. ¿Qué es la rigidez? Pues que no se deforme, ¿vale? Que no se deforme. Tenemos una silla, ¿vale? Si hablamos de la estabilidad de la silla, quiere decir que esa silla, cuando yo, por ejemplo, me siente y si me muevo un poco para un lado, pues que no me caiga con la silla, ¿vale? Que no se vuelque, es estable la silla. Si quiero que sea una silla resistente, pues que no se rompa, ¿vale? Imaginaros que yo peso 150 kilos, porque como me he tirado 3 semanas en casa y no he hecho otra cosa más que comer, pues me he puesto un poquito ceporrito, me siento encima de la silla y crack, la parto. Pues esa silla no sería resistente, ¿vale? Es una silla no resistente o resistente que no se rompa, ¿vale? Y por último, rígida, que sea rígida. La rigidez, pues que si me siento encima de la silla, no, por ejemplo, no se le doblen todas las patas, ¿vale? Que no se deforme. Dice, no, no se ha roto, pero se ha deformado, se han doblado todas las patas cuando te has sentado. Pues entonces es que es poco rígida, ¿vale? Es resistente, pero es poco rígida, ¿vale? En cualquier caso, vamos a ver ahora, punto por punto, estas propiedades y las vamos a estudiar un poquito más. Estabilidad, sencillamente, que no se vuelque. ¿Sabéis lo que es lo que aparece en la foto, no? Espero que sí. ¿No? Bueno, pues es la Torre de Pisa, ¿vale? La Torre de Pisa. Pues es una torre que se hizo en Italia, ¿vale? En la ciudad de Pisa, y que con el paso del tiempo se ha ido cayendo poco a poco, ¿vale? No es que la foto tenga ningún truco, sino que sencillamente está un poco torcida, ¿vale? Entonces, cuando construyeron ese edificio, ¿vale? Esa torre, pues no se ha roto, pero se ha ido volcando poco a poco. Es decir, que no es que sea muy estable, ¿verdad? Vale, no es muy estable. Vamos a ver qué cosas pueden afectar en la estabilidad, ¿vale? Pues importante y que os suene por lo menos esto, el centro de gravedad del objeto, ¿vale? ¿Qué es el centro de gravedad? Pues es un puntito, ¿vale? Un puntito del objeto, de la estructura, el punto de la silla, un puntito, ¿eh? El punto de la silla, el punto de la torre de Pisa, aquí en algún punto de esa torre está el centro de gravedad. Es un punto teórico donde se va a concentrar, en teoría, toda la masa del objeto, ¿vale? Se le llama también, y así se puede entender un poquito mejor, se le llama también punto de equilibrio, ¿vale? Punto de equilibrio. Entonces, según dónde esté el centro de gravedad, pues tendremos objetos más o menos estables, ¿vale? Más o menos estables. Ahí veis en unas figuras geométricas, ¿vale? En unos polígonos regulares, veis dónde está situado el centro de gravedad de los mismos, ¿vale? En el triángulo el centro de gravedad está donde se intersectan las medianas, se le llama también baricentro, ¿vale? En el cuadrado es donde se intersectan las diagonales y en el pentágono y en el hexágono pues veis que es donde se intersectan tanto las diagonales como las medianas, ¿vale? Entonces digamos que es el punto, en el caso del cuadrado, del pentágono o del hexágono vemos que es el que está justo en medio, ¿no? En el caso del triángulo también es donde está en medio, pero no es tan intuitivo ver a lo mejor dónde está ese medio, ¿vale? Porque si veis la altura tal cual lo estamos viendo, aquí la altura, pues este puntito no está en el medio de esta altura, ¿vale? Porque esto en realidad se correspondería a la mediana, es el punto que va de este vértice
al punto medio del lado contrario. Entonces, en realidad está aquí a 1/3 de esta altura, ¿vale? Pero bueno, a mí lo que me interesa es que os quedéis con que a estos puntos teóricos se les llama centro de gravedad. Y en función de dónde esté el centro de gravedad, pues será la estructura de los objetos más o menos estable, ¿vale? Entonces, una estructura es más estable cuanto más cerca del suelo esté su centro de gravedad, ¿vale? O cuanto más grande sea la base de la misma. ¿Qué tenemos aquí? Pues un tentempié, ¿vale? Un juguete de estos de los niños que por mucho que le golpeemos, pim, 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 se pone a girar y se acaba levantando y se acaba poniendo recto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la masa del objeto está por aquí abajo y el centro de gravedad está súper abajo, ¿vale? Estaría seguramente por aquí. Entonces, todo lo que hay hacia arriba, todo lo que hay por encima del centro de gravedad, está afectando de una manera mucho menor a lo que hay aquí. Y el centro de gravedad es el que está haciendo, el que está soportando que esto, aunque se incline, como el centro de gravedad está tan abajo, ¡pum!, me lo acabo levantando, ¿vale? Entonces, por ver aquí unos ejemplos, ¿cuáles de estas estructuras serían más estables? Por ejemplo, y vemos aquí estos rectangulitos. ¿Es más estable el azul o el verde? Pues es más estable el verde. Y aunque no tengamos ni pajolera idea del centro de gravedad, ni de que si la base donde apoya el mismo sea mayor, mirándolos sin más, pensando que esto es lo que va a estar apoyado en el suelo o esto, todos sabríais decirme cuál es más fácil que se caiga, este o este. Y todos me diríais, pues es más fácil que se caiga si le empujo un poquito el azul. ¿A que sí? Vale, ¿por qué? Pues porque en este caso tiene una base más pequeña, ¿vale? Y aunque el centro de gravedad en estos dos esté a la misma altura, el que la base sea mucho más pequeña respecto de este va a hacer que sea más estable, que sea más difícil que se vuelque, ¿vale? Estabilidad, que no se vuelque. Entonces, condición A, la explicación de este dibujo, pues que la base sea más grande. Condición B, y aquí veis que ya aparece dibujado ese puntito rojo, ¿vale? Ese puntito rojo es el centro de gravedad. Pues que el centro de gravedad esté más cerca del suelo, ¿vale? Que el centro de gravedad esté más cerca del suelo. Vemos aquí que donde apoyan los dos objetos, tanto este azul como este triangulito verde, esta base y esta base son iguales. Dice, pues si son iguales, entonces ¿cuál es más estable? Pues hombre, viéndoles así, yo creo que es más fácil que se caiga a este si le empujo un poquito. ¿Y cuál es la explicación a que sea más fácil que se caiga a este si le empujo un poquito? Pues la explicación es que el centro de gravedad de este objeto está mucho más alto, ¿vale? Mucho más alto. Seguramente, si a la Torre de Pisa, cuando la construyeron, en la parte de los cimientos de la torre hubieran añadido muchísimo, 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 muchísimo más peso, más masa, pues hubiera sido mucho más difícil que se hubiera volcado, ¿vale? Aparte de problemas que pudo haber con el suelo, etc. Bueno, entendida la condición B, que el centro de gravedad esté más cerca del suelo, ¿vale? Y por último, la condición C, que no aparece en las explicaciones previas, es que el centro de gravedad, que actúa como un peso atraído por la gravedad hacia abajo, que la fuerza
que aguanta la base del objeto que parte desde el centro de gravedad caiga sobre la posición de la base, ¿vale? Veis que aquí, en esta figura, en esta figura el centro de gravedad, la fuerza del centro de gravedad cae sobre la base de la figura. Eso está ayudando a que este objeto, por el tamaño de la base y porque el centro de gravedad esté sobre la base, sea mucho más estable que este otro objeto cuyo centro de gravedad cae por fuera de la base. Y entonces, pues lo más probable es que esto, ¡pum!, se nos caiga. Aquí estoy yo ahora mismo viendo la Torre de Pisa. ¿Vale? Bueno, por hoy vale con la clase, ¿vale? Espero que os puedan servir estas pequeñas explicaciones, ¿vale? El tema tampoco es muy complicado, ¿eh? Realmente tiene pocos conceptos. Hoy quedaros con la idea así un poco genérica de estructura, quedaros con fuerzas fijas y fuerzas variables y de modo de introducción a las propiedades de las estructuras, estabilidad, resistencia, rigidez, pues la estabilidad, ¿vale? Nos quedamos con lo que es la estabilidad, con el centro de gravedad, con la base, ¿vale? Por hoy, pues veis el vídeo, espero que hayáis estado cogiendo apuntes y os subiré para el próximo día otro vídeo de otra media horita para que completéis los apuntes y yo creo que la semana que viene os voy a poner el trabajo para realizar relativo a este tema, ¿vale? Van a ser una serie de preguntas y las vais a tener que responder a través de la herramienta de Google Docs, ¿vale? Entonces, pues subiré algún tutorial así muy sencillito de lo que a mí me interesa que aprendáis del Google Docs para manejar y lo que os voy a pedir, además de que, por supuesto, me respondáis a las preguntas del tema relativo a estructuras de manera correcta, ¿vale? Estamos en contacto. Para cualquier cosa que tengáis, por favor, me escribís o a través del correo electrónico o a través del Google Classroom, ¿vale? Y os iré añadiendo los vídeos a través del Google Classroom en los enlaces, ¿vale? En el tema de estructuras habrá unas instrucciones y debajo iré añadiendo los vídeos, ¿vale? Este es el primero de todos y iremos llevando así de la mejor manera posible en estos días la materia, ¿vale? Bueno, un abrazo para todos, espero de verdad que estéis todos súper bien y muchos ánimos y como recomendación genérica para todos, no solo para aquellos que se llevaron un libro de propina antes de estos días, leed mucho, aprovechad mucho el tiempo, ¿vale? No estéis, espero que no lleguéis al final del día y penséis, ¿qué he hecho hoy? Pues no he hecho nada. Pues no, hay que hacer cosas, ¿eh? Hay que hacer cosas. Llevad las materias al día y no hay excusas para no estar animados, para no aprovechar para leer, para estar un poquito más con la familia y para estar bien, ¿vale? Venga, un abrazo para todos.